Vamos entonces de nuevo. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, les comentaba que en este tercer encuentro los materiales tanto de lectura como hay un breve video que vamos a ver al inicio, todos esos materiales siempre les quedan en la hoja de ruta de la clase. Entonces ustedes entran a la carpeta y tienen los textos en PDF y también una hoja de ruta donde está todo el itinerario de los contenidos mínimos. Si la profe, por ejemplo, mostró un video o mostró ciertos datos, como la vez pasada que Julia trabajó con datos concretos, hoy la profesora María Pocio nos va a compartir un video, siempre les queda para que ustedes después lo tengan ahí, si lo quieren volver a ver, si lo quieren llevar a un taller, a una instancia de formación para replicar, digo, siempre sepan que la hoja de ruta es un poco lo que organiza y estructura la clase del día. Así que bueno, con todo el envión del mate y el pan dulce, yo que soy una fanática del pan dulce, esta etapa, soy el Grinch de la Navidad, pero me gusta el pan dulce, así que vamos a arrancar la mañana como les decíamos, con el equipo de tutoras y tutores completos, tanto de la UNAS como de ATE, las profes, la coordinación, en este tercer encuentro que, como decíamos la vez pasada, está enfocado justamente en las temáticas de cuidados, en vincular los trabajos, la mirada de los cuidados en un sentido amplio. Y para eso convocamos, ustedes saben que este curso de formación es una articulación conjunta entre ATE y la Secretaría de Géneros y Diversidad y Convenios Colectivos y el programa de estudios de géneros de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y en este caso, así como la vez pasada estuvimos con Julia, el diálogo también de pensar los contenidos y pensar las herramientas del curso. Hoy vamos a compartir la clase con la profesora María Pocio, que es justamente profesora de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y ella impulsó dentro de la Universidad Arturo Jaureche una diplomatura que a mí me parece también dialoga mucho con contenidos y con temas que estamos viendo acá, que es justamente una diplomatura en género y salud, que fue re importante para nuestra universidad porque abrió justamente en sectores, en profesionales de la salud e incluso en diferentes disciplinas que estaban trabajando vinculadas a áreas de salud, cómo problematizar las cuestiones de género, incluso los cuidados, ¿no? Y el autocuidado de los trabajadores y trabajadoras, que a veces suele ser una dimensión descuidada. Y bueno, menciono uno de esos proyectos porque ella fue la impulsora, la directora y es la directora actual. María Pocio es licenciada en Sociología, es magíster en Antropología Social, es doctora en Ciencias Antropológicas y es docente, por supuesto, en Género y Salud en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, el instituto más mayoritario por la cantidad de inscriptes que tiene, ¿no? Piensa en carreras de enfermería, kinesiología, bueno, emergencias y desastres. Un instituto muy numeroso en su matrícula. Es coordinadora de investigación del programa de Estudios de Género, en el cual participamos junto con otras compañeras de la UNAS que están aquí presentes y forman parte del proyecto, y además es investigadora adjunta del CONICET. Así que bueno, María, te damos la bienvenida. Gracias por sumarte en esta clase del 13 de diciembre de este fin de año y bueno, un lujazo tenerte aquí, poder compartir y lo que pensamos es una primera parte de la clase más en clave expositiva para refrescar y articular conceptos que Julia mencionó y que hoy María va a retomar justamente porque miró con atención la clase pasada para justamente ver lo que venían trabajando y al mismo tiempo profundizar en ciertas dimensiones como ella lo menciona en su clase, que es, bueno, los cuidados vistos desde una perspectiva feminista y también ir a dimensiones más micro, más profundas y de la vida cotidiana. Así que, y luego también vamos a tener un momento para intercambio y comentarios y preguntas y también interacciones por parte de ustedes. Así que bueno, María, bienvenida, te paso la palabra. Bueno, dale. Muchas gracias, Flora, por la presentación tan pomposa que parece, ¿no? En el mundo académico tenemos esos rituales de las titulaciones y demás, pero bueno, cada mundo tiene sus protocolos. Gracias, compañeras, compañeros, por estar, como decían las compañeras, el 16, pero 38 de diciembre ya en este año que nos parece a todos muy eterno, sobre todo considerando que todos ustedes y nosotras también como docentes universitarias somos trabajadores del Estado y bueno, en eso estamos. No tiene mucho para explicar.
pero un poco mi idea era empezar con una especie de circulación de la palabra, un poco, bueno, a ver qué vimos, ¿no? Qué ve cada uno en esta breve secuencia. Somos un montón y por ahí no, pero bueno, algunas cosas que me gustaría tomar nota para después poder retenerlas y compartirlas. ¿Qué vimos acá? ¿No? O sea, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es todo lo que se ve? Así que no sé si quieren por el chat o por ahí verbalmente, algunos dos, tres, cuatro comentarios, o sea, no mucho, pero bueno, un poco de disparador. Desigualdad. Yo voy tomando notas, ¿sí? Explotación laboral, clases sociales. Si alguien quiere abrir micrófono directamente también y También. comentar. Disponibilidad de tiempos. Bueno, Hola, hola, buen día. Hola, hola. Quería hacer un aporte. Buen día, compañeras, Buen día. compañeres. Ujú. Sí, muy interesante el video. Eh, Me llamó la atención, digamos, y es como si lo estaríamos viviendo, porque en un momento me sentí identificada hace unos años llevando a mi hijito a la guardería, digamos, para poder trabajar, dejarlo a mi hijo porque ya tenía que volver al trabajo. Y lo que noté en el video es una madre eh, que deja a su hijo, bueno, en una guardería y tiene que hacer viajes y viajes, es decir, tomar subte para llegar, entre comillas, horario, creo que llegó medio justo. Y también con la responsabilidad de hacer las tareas de la casa, de cuidar a otro bebé y toda la responsabilidad, ¿no? Que conlleva. Encima la jefa le dice, o la madre del bebé le dice que va a venir más tarde. O sea, se le complica porque las personas que dejamos a nuestros hijos en guardería sabemos que hay un horario donde te lo reciben y después tenés que ir a buscarlo, Ujú, a menos que pagues algo extra, porque si no las mismas maestras también te hacen un llamadito de atención. ujú. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias a todos quienes participaron en el chat. Bueno, anoté algunas cosas, ¿no? Desigualdad, explotación laboral, clases sociales, corriendo y disponibilidad de tiempo. Entonces, me pareció interesante poder pensar esto del tiempo, que es uno de los abordajes posibles para poder, en las ciencias sociales decimos operacionalizar, o sea, volver asequible, medible, ¿no? Aplicable la cuestión de los cuidados, o como dicen acá, bueno, quién cuida a la persona que cuida. Por esto esta idea de las cadenas globales de cuidados, o las cadenas, en este caso es global, porque es una mujer migrante, con una mujer parisina de clase alta, pero bueno, la cuestión de las cadenas de cuidados, ¿no? Las interdependencias totales, recién decía ahí Patricia, bueno, está la maestra que también seguramente, o sea, que es una trabajadora y al mismo tiempo permite que vos, trabajadora, vayas a trabajar, ¿no? Entonces esto de la interdependencia y de los tiempos que nunca son de una sola persona, ¿no? Entonces la cuestión del tiempo me parece que es importante y es una de las entradas que yo quería entonces en esta exposición traer para pensar los cuidados. Entonces ahora voy a volver, no, acá no, voy a ir a la... Un segundito, que tengo muchas cosas abiertas y... Voy a ponerlo acá. Ahí estamos. Bueno, un poco retomando esto de la película, el video, las ideas de las cadenas globales de cuidados, que implican este espacio de lo global, porque vamos a trabajar el cuidado, las tareas de cuidado, el trabajo de cuidado, vamos a ver un poco este salto de cuidados a tareas de cuidados, a trabajos de cuidados, que son todas, digamos, conceptualizaciones que van
profundizando el enfoque. Y la cuestión de lo global, que me parece que es importante porque, digamos, es un problema de un estadio del capitalismo lo que vamos a hablar, no es solamente un problema de la Argentina o un problema de Sudamérica o un problema, ¿no? Que muchas veces tematizar los cuidados implica, en primer término, despersonalizarlo y desprivatizarlo, ¿no? Tenemos tan inculcadas, sobre todo las mujeres, las identidades feminizadas, que eso es parte de lo que nosotras somos y debemos hacer, es que poner en el plano estructural, en el plano global, vinculado a la producción del modo de vida capitalista, está bueno porque un poco desprivatiza y desculpabiliza, que también es un ejercicio que bien importante de hacer en esto de los cuidados. Entonces, cadenas globales de cuidados, en el sentido de también que la crisis de los cuidados que se está viviendo hoy día es un problema de Argentina, pero es un problema también del mundo, y el vínculo con el trabajo tiene que ver con que los mercados de trabajo también están globalizados, entonces muchas de nosotras también dependemos a veces del trabajo de personas migrantes que hacen la labor de cuidado. Sabemos que por lo general son las personas migrantes, que pueden ser migrantes internos del país o migrantes del continente o de otros lugares del mundo, hacen las tareas peor remuneradas y peor consideradas, y esas tareas son las tareas de cuidado, ¿no? Entonces me parece que es importante esto de lo global y todo lo invisibilizado. Acá está la imagen clásica de un poco de la del iceberg, ¿no? Como toda la reproducción del capital y, digamos, la ganancia del capitalismo se basa en la reproducción de la vida, que no está visibilizada como trabajo, ni es considerada. Entonces, bueno, esta gran base invisibilizada, privatizada y, como vimos en la película, feminizada. Entonces, está bueno el ejercicio de pensar en una película o pensar en situaciones concretas de la vida cotidiana y pasarlas a la conceptualización, ¿no? Un poco conceptualizar, poder encadenar lo que sucede en nuestras vidas personales, en nuestros ámbitos familiares, en nuestros ámbitos laborales, verlos desde una lente conceptual permite eso, o sea, poder entender su enraizamiento social y contribuir a la desculpabilización y desprivatización. O sea, no es un problema de las personas, es un problema social con una etiología social y que debe ser socialmente resuelto. No es que si una no puede con quién dejar al chico o al hermano con una discapacidad o a la madre o padre envejecido, es un problema de la persona, ¿no? ¿No? Empecemos por ahí. No lo es un problema de nuestras sociedades que tienen déficit de las estructuras de cuidado. Me parece estoy como por ahí insistente con eso, porque bueno, gran parte de que esto funcione de manera invisible es porque nos atraviesa en lo personal, porque nos convoca, que es un poco lo que... La primera vez que yo vi esta película estaba más en una situación puerperal, hoy mis hijos son más grandes, pero bueno, para mí era desgarrador ver esta película, porque era desgarrador, me remitía de nuevo a ese momento que uno parece que se va, ¿no? de dejar al hijo, dejar al familiar o al compañero con un padecimiento y tener que ir a trabajar, ¿no? Entonces esto cómo se vive como una cuestión personal y culpabilizante, y eso también produce malestar, produce padecimiento y produce enfermedad, que también impacta en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces me parece eso importante de remarcarlo. Entonces, conceptualizar. Conceptualizar implica entonces empezar a pensar todo esto como trabajo, y como trabajo no remunerado. Hoy nos parece casi un sentido común en ciertos ámbitos sociales y laborales, no en todos. Tendemos a pensar desde un punto de vista urbano, de clase media, ¿no? De insertos en el mercado formal del trabajo, y sabemos que las realidades y las temporalidades son múltiples en nuestra sociedad. Entonces, lo que nosotros pensamos del mundo no es lo que todo el mundo piensa del mundo. Pero bueno, en nuestros sectores de clase media, urbanos, ya hay un poco un avance en pensar que todo lo que está vinculado al cuidado es un trabajo. Pero esto, digamos, no fue así siempre y no es así en todos los sectores sociales, y qué más que reiterar a la idea de, bueno, la mujer que estaba en la casa era ama de casa y no trabajaba, ¿no? Bueno, qué cosa más mentirosa que eso de no trabajar. Entonces, conceptualizarlo como trabajo ya es un montón,
Y además de conceptualizarlo como trabajo dentro de las ciencias sociales, no voy a profundizar, pero bueno, sobre todo por ahí en las teorías marxistas, implicó, digamos, iluminar toda la cuestión del trabajo reproductivo que no había sido conceptualizado como trabajo. Se hablaba de la explotación del trabajo, del valor del trabajo en la capitalización, en la reproducción, la acumulación del capital, y parecía que la reposición de la vida, la reposición del trabajador, todo eso que se hacía para tenerlo vestido, alimentado en la fábrica, era como algo que surgía de la nada. Entonces fue todo un trabajo esto de decir, bueno, es trabajo, ¿no? O sea, no fue que vino de un día para otro, fue un importante trabajo de conceptualización, y si bien hoy entonces estamos en las puertas de entenderlo como trabajo, surgen un montón de preguntas de qué significa considerar todo lo que es el cuidado como trabajo. Y en primer término, sin meternos en los múltiples debates, la importancia de pensar ese trabajo como no remunerado, ¿no? Si en gran medida el trabajo se definía por el pago que se hacía de ese tiempo, de esa energía del trabajador, bueno, acá hay algo que no se está haciendo, que es remunerar este trabajo. Implica también, primero, visibilizarlo y después pensar, bueno, cómo remunerarlo, ¿no? Y a eso nos lleva a la cuestión del tiempo. Remunerarlo es reconocerlo en el mundo capitalista, y que más, solo con remunerarlo alcanza, digo, planteo un montón de cuestiones que me parece que es importante saber que están, ¿no? Que están ahí, que son problemáticas, y pero que, bueno, que parten de la base de considerar todas las tareas de cuidado y de reproducción como un trabajo, y que no está siendo remunerado. ¿Por qué no ha sido remunerado? Acá entramos como en esta cuestión de que a veces dentro de las ciencias sociales uno dice, bueno, ¿para qué me lo pregunto si no voy a obtener una respuesta? Pero yo creo que siempre están buenas las preguntas. En gran medida porque es un trabajo que ha sido feminizado, entonces es un poco, bueno, no es no remunerado porque es feminizado, o es feminizado porque no es remunerado, no importa, pero bueno, claramente hablar de la feminización de los trabajos de cuidado, que implica a las mujeres y a las identidades feminizadas, y hablar de feminización implica en el mundo simbólico, desde los estudios de género, se insiste en esta idea de, bueno, pensamos dicotómicamente, aunque intentamos no ser binarios, se sigue pensando como lo masculino y lo femenino, y asociaciones simbólicas que vinculan lo femenino con lo subordinado, con la naturaleza, con lo biológico. Entonces, hablar del trabajo no remunerado, de los trabajos de cuidados como feminizados, también implica esto de decir, bueno, está en la naturaleza de las mujeres, está en su biología, porque ellas crían, porque ellas paren, porque ellas amamantan, está en su naturaleza dedicarse a hacer estas cosas. Entonces, digamos que cuando el discurso social afinca la naturaleza, cuestiones del orden social, es una manera de no ponerlas en discusión, ¿no? Decir, bueno, entonces quien no quiere, o quien no puede, o quien no hace, es algo que está como contra la naturaleza, con la idea que el discurso social ha creado sobre la naturaleza, ¿no? Que no es la naturaleza. Entonces, de alguna manera, pensar en la feminización también es pensar no solamente que son mujeres e identidades feminizadas materialmente quienes ejercen ese trabajo de cuidados, sino también que es como vincularlo, bueno, está en su instinto maternal, o está en su vocación de cuidado, o está en su forma de entender el mundo, y lo va a hacer, vas a ver que lo va a hacer, ¿no? Porque le van a hacer, va a salir de ella, de esa persona, ejercer, cuidar, etc. Entonces, por un lado, esa cuestión de la feminización. La cuestión de la privatización, otra vez, volvemos al mundo de las dicotomías, y nuestro mundo occidental piensa, ¿no?, a través de dicotomías. A veces uno intenta tratar para mostrar cómo el mundo de las clasificaciones, las categorías con las que pensamos, lo tenemos tan internalizado, es hacer el ejercicio, bueno, ¿cómo pensamos sin esas categorías? Y es muy difícil pensar sin blanco, negro, arriba, abajo, noche y día, ¿no? O sea, como que pensamos dicotómicamente, y una de estas dicotomías que se ha instalado es la de lo público versus lo privado. Entonces, lo privado es todo aquello que se desarrolla en el mundo, no en la escena pública donde las cosas son vistas, sino en el mundo de lo doméstico, de lo familiar, de lo que no se ve. Entonces, pensarlo, el trabajo de cuidados como privatizado, implica su invisibilización, que es algo que ya estuvimos mencionando,
pero también que, bueno, que debe ser resuelto en el marco de lo privado, no debe ser públicamente discutido, algo que estamos empezando a hacer, y al mismo tiempo debe ser resuelto de manera privada. ¿Qué significa? Que si usted, señora, señor, persona, no puede hacerse cargo de cuidar a alguien a quien le toca, que debería cuidar, tendrá que resolver de manera privada cómo hacerlo. Entonces ahí está, bueno, si no hay guardería, ¿cómo lo resuelvo? Le tengo que pagar a alguien, entonces ahí está lo privatizado, ¿no? Son los privados, acuerdos privados, muchas veces monetizados, quienes resuelven los cuidados, o le encargo a mi vecina que lo mire, que lo cuide, o se lo dejo a mi mamá, o se lo dejo a mi tía, ¿no? Porque siempre esto de la feminización y la privatización va de la mano, siempre son otras mujeres, otras identidades feminizadas quienes pueden encadenarse con nuestra necesidad de tener trabajo de cuidado, como vimos en la película. Entonces, dos elementos bien importantes, la cuestión de la feminización y la cuestión de su privatización, con múltiples implicancias cada una de ellas, ¿no? La feminización y la privatización. Todo esto en un contexto donde queremos empezar a desfeminizar el trabajo de cuidados, a desprivatizarlo, pero en un contexto de crisis de los cuidados, ¿no? Crisis de los cuidados que implica mayormente una idea del déficit, ¿no? O sea, bueno, hacen falta más cuidados de los que efectivamente se pueden brindar. Y ahí, cuando uno habla de las crisis de los cuidados, puede, como en toda cuestión, digamos, social o sociológica, tomar distintos niveles de análisis. Un nivel más macro, como ustedes estuvieron viendo en la clase pasada, un nivel más meso, de las instituciones, que es por ahí un poco el que me gustaría después que trabajemos, y un nivel más micro, que es el de las familias, las unidades, ¿no? Uno diría el individuo, pero yo creo que conceptualmente no hay que pensar en individuos porque hay que pensar en personas y sus vínculos, ¿no? O en redes, redes personales más que individuos. Entonces la crisis de los cuidados me parece que puede ser vista y analizada a estos tres niveles, y un nivel muy importante o a considerar es el nivel demográfico, ¿no? O sea, hay una crisis de los cuidados en tanto y en cuanto estamos viviendo en poblaciones demográficamente envejecidas, ¿no? Con algunas de ellas, como por ejemplo Japón, Italia, Uruguay, y por las proyecciones demográficas en cualquier momento también Argentina y Chile, sociedades donde no se repone, digamos, la tasa de natalidad, el crecimiento, no soy demógrafa, pero bueno, no se repone la tasa de reposición de la población, ¿no? O sea, se va achicando la base y va creciendo por arriba, entonces hay cada vez más gente grande, cada vez menos gente joven, y al mismo tiempo la gente grande es cada vez más grande, más años, muchos años de tener población envejecida. Yo tengo compañeras que están trabajando en este tema y empezamos a buscar materiales y, por ejemplo, les recomiendo, hay un Instagram de personas que se llaman 90 y tantos, o 90 y contando, de personas de 90 y más que cuentan, o sea, y expresan su vitalidad, etc. Entonces estamos hablando de personas que estadísticamente tienen 30 años de ser personas mayores, ¿no? Entonces, con todo lo que eso implica para el sistema de seguridad social y la cuestión de los cuidados y de los déficits de autonomía de las personas, porque uno puede hablar de la vitalidad, pero también, digo, no es lo mismo si tenemos 60, que si tenemos 70, que si tenemos 80 y que si tenemos 90, ¿no? Y contando. Entonces hay una cuestión estructural, demográfica, ¿no? De esto de pensar, bueno, ¿quiénes nos van a cuidar en las sociedades del futuro? O sea, ¿quiénes van a ser la población activa que aporte a la seguridad social para financiar, ¿no? A la población no activa? En esos términos. La cuestión más meso, que es la crisis de los cuidados en el sentido, bueno, ¿cómo hacen las instituciones para proveer, sobre todo las instituciones estatales, con el desfinanciamiento estatal que hay, no solamente en Argentina hoy, el gobierno de Milei, sino en general, ¿no? Está estudiado que de alguna manera en en el capitalismo global financiero de hoy, la tasa de ganancia de los sectores que tienen la acumulación se basa en parte en dejar de pagar impuestos, y eso va horadando, digamos, las finanzas de la estatalidad en general, sea la Argentina, pero sea también la de Noruega, ¿no? Que por pensar en
Entonces, bueno, esta crisis de los cuidados a nivel meso también es decir, bueno, ¿cómo vamos a ir financiando o cómo las instituciones van a hacer para generar estructuras del cuidado y servicios del cuidado, ¿no? Si queremos politizarlo, queremos llevarlo a la arena pública, pero ¿qué respuestas vamos a dar? ¿De dónde vamos a financiar todo eso? Una vez que lo hayamos podido plantear, y después la crisis de los cuidados, en el sentido más micro de las relaciones interpersonalizadas, seguramente cada uno de ustedes lo ha vivido a nivel familiar o conoce algún caso, que es decir, bueno, ¿cómo se hace para gestionar los cuidados en una familia cuando se requieren cuidados? Nunca alcanza la gente, nunca alcanzan la logística del cuidado, no hay personal suficiente, no hay infraestructuras, es un problemón en todo el sentido, no solamente con la cuestión del trabajo, sino con la cuestión de la vida, ¿no? Me parece que lo que nos lleva un poco es, nos interesa ver los impactos en el mundo del trabajo, pero en realidad los impactos exceden el mundo del trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo es el trabajo muchas veces el que nos define como personas, entonces que impacte en el mundo del trabajo es un impacto también en nuestra subjetividad, en nuestra sociabilidad y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, no perder de vista estos múltiples niveles de la crisis de los cuidados. Yo lo quiero mencionar así muy por arriba nada más, pero eso lo pueden encontrar en la bibliografía. Yo les voy a dejar un capítulo que trabajamos con unas compañeras en un libro que está de acceso abierto, y les dejo ese capítulo porque hacemos un repaso que no lo hice yo, lo hizo una de mis compañeras y coautoras, donde está muy bien explicado, muy didácticamente expuesto los aportes principales de las distintas autoras argentinas y del mundo que han trabajado los cuidados, la ética de los cuidados, el trabajo de cuidados, las distintas conceptualizaciones, que está bueno, es interesante y está explicado de ahí de modo que a la que le interesa, al que le interesa puede ir y buscar esa bibliografía, esa referencia, y a la que no tiene como como un marquito teórico, ¿no? Como sólido, tranqui, para poder manejarse. Pero bueno, esa bibliografía, esa literatura, por lo general cita la cuestión de el diamante de los cuidados, es decir, como grandes rasgos, quiénes son los actores sociales encargados, ¿no? Y entonces está la cuestión del Estado proveyendo cuidados, la cuestión del mercado proveyendo cuidados, la cuestión de las familias y la cuestión del espacio de lo comunitario proveyendo cuidados, lo cual es por momentos problemático o requiere ser situado, porque en algunos países o en algunas regiones hablar de lo comunitario implica pensar en algo que se opone a lo estatal. En Argentina lo comunitario siempre está enredado con lo estatal, a veces hablar de lo comunitario es pensar en las opciones que se generan las comunidades a la fuerza en situaciones de pobreza, de crisis, entonces la respuesta es comunitaria, y otras veces es pensar lo comunitario como la elección, decir, bueno, lo vamos a hacer de manera comunitaria porque queremos, no porque solamente la crisis nos aprieta y es la salida que encontramos, ¿no? Pero bueno, esta cuarta pata del diamante, que es la comunitaria, requiere ser situada y contextualizada. Hoy se habla mucho de cómo las políticas públicas debieran alentar, o sea, el trabajo estatal, en este sentido muchas de ustedes, seguramente de las distintas agencias del Estado, no debe intervenir y proveer, sino debe poder impactar positivamente en las tramas de cuidados comunitarias, ¿no? Entonces ahí hay como un debate, si, bueno, ¿hasta dónde alentamos las tramas comunitarias o los cuidados comunitarios como una forma de intervención del Estado o como una forma de retiro del Estado, ¿no? O sea, es como, bueno, problemático, por eso digo, lo menciono, es para pensar situadamente en cada caso. Y por último, bueno, entender, insisto una vez más, con que uno puede plantear, como lo estamos empezando a hacer las feministas y digo, en general en algunos países está, las izquierdas, digo, el Frente Amplio en el Uruguay lo planteó hace tiempo, un sistema integral de cuidados a nivel estatal. Se pueden pensar en visibilizar el trabajo de cuidados, en su reconocimiento, en su monetización, en términos en el marco de
de un mundo capitalista, ¿no? En el sentido de, bueno, contribuye a la ampliación del capital, porque, bueno, es cuidar a las personas y visibilizar todo lo que se hace para reponer al ciudadano, a la ciudadana, al futuro consumidor, etcétera. Implica un montón de nuevos servicios a brindar, etcétera. Entonces, bueno, como una forma de potenciar el capital, o uno puede pensar los cuidados desde otro lugar ético, digamos que sería, bueno, ¿para qué estamos? No estamos para reproducir, ¿para qué es el trabajo humano? ¿Es para reproducir el capital o es para reproducir la vida? ¿No? Entonces, por ahí pensar los cuidados desde una perspectiva más amplia, no exclusivamente capitalista, implica, bueno, una ética de los cuidados que tiene que ver con visibilizar el trabajo de cuidados, y con que los cuidados estén, digamos, en todo. La interdependencia es entre las personas, pero también es con el ambiente, con las personas no humanas, multiespecie, interespecie. Entonces, bueno, cuidar es también cuidar la vida en todas sus formas. Yo creo que las dos perspectivas no deben por qué oponerse, porque la realidad es que vivimos en el capitalismo, pero sí pensar los cuidados como algo que pueda llegar a trascender el capitalismo, y al mismo tiempo, en el mismo plano estructural, nos propone pensar la relación entre cuidados y patriarcado, ¿no? En tanto y en cuanto no se supere el orden patriarcal, seguirá habiendo, digamos, una división sexual del trabajo que naturaliza el lugar de las mujeres y de las identidades feminizadas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todos lo que aspiramos es que, bueno, se caiga el orden patriarcal, pero mientras que está sobreviviendo, readaptándose, bueno, vayamos problematizando la cuestión de los cuidados, ¿no? Que no es más que plantear los cuidados en una temporalidad política, ¿no? Y en un nivel estructural y en un nivel pragmático también al mismo tiempo, ¿no? Estas dos cosas, sobre todo pensando que la mayoría de ustedes, todas ustedes son trabajadoras del Estado, bueno, y el Estado, digamos, es el que puede hacer en el presente y en el mediano plazo para contribuir a pensar los cuidados en una perspectiva de integración, ¿no? De cómo hacer hoy para cuidar a las personas y para poder hacer visibles los cuidados. Bueno. A ver. Okay. Me ha recalentado un poco. Voy a ponerla ahí, está un poco bien. Bueno, ahí terminé hablando del patriarcado y el capitalismo, me parece que me fui por las ramas, entonces vuelvo para pensar un poco más en línea con el mundo del trabajo. ¿Para qué nos sirve tematizar, problematizar las tareas, el trabajo de cuidado? Por un lado, cosas que ustedes sí vieron la vez pasada, que es esto de cómo influyen las trayectorias de las personas concretas, es decir, de cada una de ustedes, cada uno de ustedes, las trayectorias laborales con las cargas de cuidado. Entonces ahí vamos a poder entender las brechas salariales, pero sobre todo esto que se usan estas metáforas del piso pegajoso, o sea, que no son iguales las condiciones de partida, si una tiene que, además de ir a trabajar, resolver un montón de cuestiones, que pueda ser el cuidado físico, me tengo que quedar a cuidar a la bebé, o me tengo que quedar a cuidar a mi mamá, o el trabajo mental, que implica que eso sé que lo tenemos todas, o sea que estamos con la cabeza repartida en mil cosas, si llevo a la escuela, si llevo el sanguchito, si mañana tengo que ir al médico, ¿no? Toda esta cuestión de la logística del tiempo mental, que es muy difícil de poder visualizar. Muy difícil no para quienes lo hacemos, sino para que sea reconocido, ¿no? Siempre lo mental parece que es algo como, bueno, que no existe, ¿no? Que como no es intangible, entonces, bueno.
cómo influyen las trayectorias, ese piso pegajoso, esa multiplicidad de tareas que hace que las condiciones de partida no sean las mismas, cómo influye en el desempeño cotidiano y en las decisiones cotidianas del trabajo el multitasking, o sea, estar al mismo tiempo haciendo muchas tareas, resolviendo al mismo tiempo muchas cosas, que es uno de los beneficios, entre comillas, que nos trae la posibilidad de estar todo el tiempo conectados, que estamos, digamos, con el teléfono, por ejemplo, resolviendo cuestiones, estamos esto de que se rompió, o sea, la temporalidad, estamos al mismo tiempo en muchas cosas, ¿no? Eso implica que estamos todo el tiempo cuidando. El cuidado es simultáneo a todo tipo de trabajo, ¿no? O sea, porque estamos, aunque sea desde la logística y desde lo mental, estamos cuidando todo el tiempo, ¿no? Entonces esto del multitasking es importante visibilizar, y por supuesto, en la metáfora del techo de cristal, que también ustedes la vieron, decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde me puedo permitir soñar? ¿O quiero avanzar? ¿O si efectivamente voy a poder? ¿O por qué no? No hay ninguna normativa, ninguna resolución que me impida a mí ser la directora, o ser lo que sea, o aspirar a ser rectora nosotras en el mundo académico, o directora, ministra, secretaria, en cualquier dependencia estatal. ¿Por qué no? Porque los chicos, porque la casa, porque la familia, porque tengo un hijo con discapacidad, o sea, ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo, no? O sea, es imposible porque, bueno, influye claramente en la trayectoria, porque es como visto como una limitante de las personas, ¿no? De la persona que tiene, que se hace cargo, en realidad, de las tareas de cuidado. Esto implica todo lo que estuve diciendo recién, las dobles y triples jornadas de trabajo. Las dobles son claras, ¿no? Todas tenemos, digamos, que resolver las cuestiones de una familia, y cuando digo de una familia, de una casa, puede ser hijos o no hijos, puede ser pareja o no pareja, pero digo, puede ser con los convivientes o sin los convivientes, pero digo, implica todos tenemos que ir no sé, al supermercado, todos tenemos que resolver cosas de la vida cotidiana, nuestras o de otros que no sean convivientes, pero bueno, siempre hay un tío, una madre, un padre, un hermano, ¿no? Esta cuestión de las dobles jornadas de trabajo y las triples jornadas de trabajo, porque además justamente por esta feminización que yo les mencionaba, que naturaliza la cuestión bueno, entonces van a ser las mujeres las que van a salir, ¿no? En esto de los cuidados comunitarios. Las triples jornadas de trabajo son porque además de eso nos cargamos con los cuidados comunitarios, los cuidados de, bueno, hay algo de la cooperadora de los chicos, o hay una copa de leche acá, o hay lo que fuera, y uno va a ir a ver qué sucede ahí, y son mujeres las que están realizando ese trabajo que es también el trabajo de la reproducción de la vida, ¿no? Entonces estamos hablando de dobles y triples jornadas de trabajo que se dan en simultáneo, ¿no? En nuestra cabeza se dan, por ahí no siempre físicamente, pero sí mentalmente se dan en simultáneo, y esto claramente tiene impactos no solamente en el desarrollo de las trayectorias laborales, sino en primera instancia en la salud. Y hablar de impactos en la salud no significa necesariamente que voy a tener entonces una enfermedad ya, sino la salud implica poder producir cierto bienestar, sentirse en condiciones de enfrentar la vida todos los días, ¿no? Entonces, muchas veces puede implicar la cuestión de la angustia, del sentimiento de no poder, y otras veces puede implicar, bueno, se me disparó la presión, o se me fueron las hormonas al diablo porque, bueno, envejecí repentinamente, ¿no? O sea, hay muchísimas formas en que cada cuerpo va procesando este exceso de estrés, de responsabilidades, de trabajo, que implican dobles y triples jornadas de trabajo, y en el nivel de lo estatal, y ustedes lo van a saber mejor que yo, y sobre todo en contextos actuales como de restricción, todas las angustias y lo que sucede en la atención al público o en el trabajo estatal cuando, no sé, ejemplo chiquito que puede ser uno entre cientos de miles, ¿no? Bueno, empleados de mostrador de ANSES, ¿no? O sea, bueno, no hay más, se acabaron las pensiones por discapacidad, bueno, no cubren PAMI, ¿no? No cubrimos más los medicamentos, bueno, todo ese gestionar, digamos, el achique del Estado, gestionar la crisis, gestionar el ajuste también, digamos, implica un padecimiento
los y las trabajadoras del Estado, ni hablar cuando se pone, digamos, en duda la continuidad laboral y demás. Entonces, todo esto, hablar de los trabajos de cuidado, también implica hablar de la salud de las personas y cómo entonces también cuidamos a quienes cuidan, a quienes desarrollan, ¿no?, tareas de cuidado. Entonces me parece muy importante esto porque hay un montón de cuestiones del mundo laboral, esto del burnout, que es un término que viene del inglés, ¿no? Pero es lo que estamos hablando todo el tiempo del queme. El otro día escuchaba una colega que hablaba, bueno, de varios términos, ¿no? Estar quemado, o estar roto, o estar fisurado, y cómo cada uno de esos términos nativos, decimos en antropología, o sea, términos de sentido común que usamos, implican diferentes niveles de ¿no? De queme o de padecimiento, y a la vez cómo esto se relaciona con el altísimo consumo de psicofármacos, psicotrópicos y demás. Entonces, bueno, ahí, digamos, estamos paliando algo que se está convirtiendo en otra cosa que no sabemos qué va a ser, y también es importante de visualizar la cuestión de los impactos en la salud, que llamamos mental, pero como dijo una gran sanitarista, la salud mental no existe, es la salud, ¿no? O sea, porque no hay algo que sea pura y exclusivamente mental. Y por otro lado, la cuestión de cómo impactan las cargas y las tareas de cuidado en las trayectorias diferenciales, en las posibilidades de desarrollarse en un montón de sentidos, no solamente en lo que cada una hace en su espacio laboral, sino decir, bueno, quiero a la vez dedicarme a, no sé, a la política sindical, ¿no? Porque hay menos sindicalistas también, ¿no? O sea, menos mujeres sindicalistas, por qué hay más varones sindicalistas que mujeres sindicalistas, por qué en la política institucional hay mayor representación. Bueno, esto cada vez menos, ¿no? Pero hace un tiempo, no solamente porque son mundos masculinizados en el sentido de sus horarios de reuniones, las demandas de tiempo, etcétera, sino porque, bueno, o sea, como que también está esta cuestión de si yo tengo que a la vez trabajar y cumplir mi horario de trabajo y a la vez cuidar, en qué momento de mi tiempo físico meto mi deseo de desarrollar una carrera política, una carrera cultural, o dedicarme a otra cosa, y cómo esto va coartando los proyectos de autonomía, ¿no? Autonomía en el sentido de desarrollo personal, desarrollo vincular, autonomía económica, ¿no? Que está súper vinculada a la cuestión de las violencias, ¿no? Porque muchas personas no pueden salir de los círculos de violencia, porque, bueno, no hay un proyecto de autonomía económica que les permita tener su propio, el cuarto propio, que decía Virginia Woolf, ¿no? O sea, de poder tener un espacio personal, un desarrollo, una carrera, una trayectoria, algo que sea, digamos, un espacio de realización y también de salud. Bueno, entonces, para ir terminando esta primera parte, que no sé cómo estoy de tiempo, ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? Vamos a problematizar, vamos a visibilizar las tareas de cuidado, y entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo y qué? Por un lado, alentamos la cuestión de la socialización. Sí, bueno, socializar implica, por un lado, desprivatizar, o sea, hay que hacerse cargo socialmente, y después veremos si eso implica estatalmente o no, públicamente o no, institucionalmente o no, o cómo, en cada caso. Implica masculinizar en el sentido de, bueno, convocar a los varones, claramente, a los que no se han sentido nunca convocados al cuidado, pero me venía, no la puedo encontrar ahora, porque creo que la tenía en el teléfono, había una imagen que en un momento circuló, que por ahí ustedes la pueden buscar, de un tipo barra brava, hincha de fútbol con el piluso, todo así, en las gradas de un estadio, cambiándole el pañal a un bebé. Y estaba puesto como diciendo, bueno, qué bueno. Y yo me preguntaba, ¿qué bueno o no? O sea, como que está bueno, por un lado, que los varones, las identidades masculinas asuman los cuidados, claramente es necesario al interior de las familias, ¿no? El último umbral, dice Marta Lamas, vamos avanzando en el espacio público, pero el último umbral sigue siendo ahí, y bueno, gorda, prepárame la cena, ¿no? O sea, el límite de la familia, hay que convocar a los varones, pero a la vez, cuidando, o sea, llevar un bebé y cambiarle el pañal en las gradas de un estadio de fútbol, ¿es cuidar o no? ¿No? Bueno, un poco
esto, tampoco no puedo encontrar esa imagen y no puedo encontrar un dato, que aunque no sea verdad, porque no lo tengo como dato, me parece que está bueno para pensarlo, que alguna colega había estudiado, creo que en uno de los países nórdicos, que se había habilitado la licencia de cuidados en el trabajo para paternar, y la mayor parte de los varones pedían las licencias esas de paternar, y esas licencias coincidían temporalmente con la temporada de pesca. Entonces había como una sospecha que decía, bueno, ¿no será que tienen la excusa y se van a pescar? Digo, bueno, es quizá mal pensado, es incomprobable, pero bueno, también un poco qué queremos, ¿no? Hacia dónde vamos, si es masculinizar o es desfeminizar, o es, bueno, hablar de justicia social, más que se hagan cargo los varones, no sé, lo dejo como un poco así, como una cuestión dilemática para seguir pensando, y en realidad que no se trata de solamente cambiar quién ejerce los cuidados, sino plantear los cuidados desde una nueva ética social, en el sentido de que todos somos interdependientes, todos cuidamos y todos necesitamos ser cuidados y cuidadas, ¿no? Y en este sentido de una nueva ética social y de pensarlo en términos de todas las personas, me parece importante pensar en lo que se llaman las infraestructuras del cuidado, ¿no? Que no es solamente, es como el trabajo. No solamente trabajamos con nuestra fuerza de trabajo, nuestra energía vital, ¿no? Etcétera, sino con un montón de herramientas y de materialidades que posibilitan ese trabajo. Con el cuidado me parece que hay que avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a crear infraestructuras del cuidado? Que significa, bueno, instituciones, espacios, servicios, herramientas, dispositivos que contribuyan al cuidado y que vayan un poco como despersonalizando o aliviando la carga de los cuidados. Entonces, estoy pensando desde lactarios, donde, digamos, en las instituciones laborales y en las instituciones en todas, haya, primero, baños, ¿no? Adecuados. Vivimos en una sociedad en Argentina y en la mayor parte de América Latina donde no existe el baño público, ¿no? O sea, y el baño está visto como si fuese algo bueno, un servicio a pagar, cuando en realidad debe ser un servicio público, como el tema del agua. Estamos todos comprando botellitas de agua y no hay donde tomar agua, ¿no? En buen estado. Entonces, bueno, esas son infraestructuras del cuidado muy básicas. Lactarios, lugares donde poder amamantar, espacios de cuidado infantil para las infancias, pero también es plazas, también son senderos seguros respecto a la inseguridad delictiva, pero también respecto a la inseguridad vial, ¿no? Esto de que cuánto dinero y cuánto tiempo mental nos lleva a decir, bueno, los que tienen hijos, chicos, grandes, de todo, bueno, cómo vas, hasta dónde vas, si gasto en el remis, si te bajaste del tren, anda avisándome, o sea, toda esa carga, bueno, si uno pensara en las infraestructuras del cuidado, ¿no? De que, bueno, todos los otros, además que con los que las personas, nuestros seres queridos se pueden topar, o nuestros sujetos del cuidado se pueden topar, también van a cuidar y no son potenciales enemigos que pueden, ¿no? Robar, matar. Entonces las infraestructuras del cuidado, los dispositivos que nos permitan, no sé, el otro día pensábamos con compañeras que trabajan sobre las vejeces, bueno, si hubiese un servicio tipo Uber, pero especializado para personas mayores, o que manejasen el auto de personas, ¿no? Entonces que todo esto de los que tenemos adultos mayores, a ver si un padre, un abuelo, que hay que llevarlo al banco a cobrar, o qué sé yo, bueno, que pudiese, ¿no? Gestionarse eso. Entonces implica autonomía, pero también implica, bueno, una infraestructura, un dispositivo que permita el cuidado. Bueno, ideas hay un montón, pero el tema es cómo pensar cómo, digamos, descargamos del esfuerzo de las personas y lo podemos volcar en infraestructuras, en servicios, en dispositivos, en espacios. Sobre todo para pensar las instituciones. Y una cuestión que ustedes también conocen mejor que yo, que es la organización institucional, ¿no? Cómo pensar los cuidados desde los derechos laborales, la cuestión de las licencias,
pero también en cómo se distribuyen las tareas, cómo se organizan los espacios laborales, cómo se reconocen las trayectorias, cómo se adjudican las responsabilidades y demás. Hay, digamos, una ética del cuidado implica, digamos, pensar en organizaciones que cuidan, ¿no? Tanto en sus infraestructuras como en sus modos, en sus procesos de trabajo, en sus, bueno, en sus modos operandi, por decirlo de algún modo. Y la última cuestión, que es así ya como casi, iba a decir medio delirante, pero en realidad hay cosas que, por ejemplo, en Rosario están empezando a hacer, o bueno, la gestión local, municipal, sobre todo fuera del área metropolitana, que nos come a todos la cabeza, pero como vi que hay asistentes de distintos lugares del país, bueno, las distintas gestiones locales y ciudades pueden pensarlo, y seguramente haya un montón de iniciativas, pero esta idea de que, bueno, que sea la ciudad, el espacio donde se vive, un espacio que cuide, ¿no? No solamente que provea las infraestructuras, sino que sean esto de que no sea el lugar donde hay que tener cuidado, sino sea el lugar donde te cuidan. Muchas veces pasa que las personas mayores o ciertas personas con dificultad eligen vivir en lugares más chicos porque ahí la gente se cuida entre sí. Bueno, que eso deje de ser un lugar de escala, que sea una cuestión de escala, ¿no? Que las ciudades puedan, y que la idea de que una ciudad que cuida no sea una ciudad que vigile o una ciudad que está llena de cámaras, que al final las cámaras lo único que terminan siendo es que uno ve lo terrible que sucede y nada más, sino en esta idea de ciudades que cuidan con caminos seguros, formas del transporte, medios de transporte seguros, que cuiden, ¿no? Esto habría que pensar cómo, pero espacios donde las personas se sientan cuidadas y no se sientan que tienen que tener cuidado. Me parece que eso es como muy fuerte. Con esto dejo de ir. Y bueno, y ahora me interesaba un poco, yo después tengo para compartirles otra cosa, que es una encuesta de uso del tiempo, porque bueno, empecé hablando de la importancia del tiempo y después fue quedando un poco ahí en el costado, pero para retomarlo. Pero antes de ir con eso, me gustaría, no sé, que reflexiones, preguntas de las compañeras de ATE, Flora, Fer, no sé, como un poco les tiro ahí a ver qué, algo medio dialogado, y después vamos a ver la encuesta para que, a ver si sirve. Sí, abrimos esta instancia para comentarios y mientras por ahí alguna o alguno se anima, o también puede ser por el chat, me quedaba pensando, María, en varias cuestiones de la presentación tuya y pensaba en los desafíos para las y los trabajadores estatales en este momento, por ejemplo, en lo que, digamos, como la doble cara o las dos caras de las infraestructuras del cuidado. Y algo que vos mencionaste como un ejemplo me parece central. Con la pandemia, el Estado virtualizó un montón de trámites, un montón que antes, obviamente, dada la situación de aislamiento y demás, impedían a las personas acercarse a una ventanilla física y entonces se transformó en ventanillas virtuales. Ahora, esas ventanillas hoy se han instalado totalmente. De hecho, hay como un corrimiento cada vez más de que mayor cantidad de batería de trámites, bueno, todo lo que va a pasar con medicamentos, ¿no? Gestión y acreditación de, por ejemplo, en situaciones de discapacidad, ese aumento de ventanillas virtuales, lo que serían las infraestructuras digitales del Estado para gestionar las prestaciones de seguridad social, para gestionar diferentes prestaciones, se va instalando de hecho, y eso también tiene como una doble carga, digamos, por un lado en quienes acompañan a hacer esos trámites y el tiempo. Sabemos muchas veces que en el caso de adultos mayores, de personas con discapacidad o incluso personas sin conectividad, sin dispositivos, implica que alguien siempre está atrás acompañando y siguiendo esos trámites. Flora, te silenciaste. Sí. Perdón. La gestión del cuidado es también acompañar esa gestión de los trámites.
Y también cómo esto tiene justamente efectos del otro lado, o sea, en quienes reciben esas consultas, en quienes no pueden abarcar, ¿no? Cuando alguien te llama un 0800 y hay que responder, o cuando se acerca a una ventanilla física, ¿no? Quiero que alguien, una persona, me responda. Entonces creo que ahí hay algo de el avance, la digitalización de las áreas del Estado, que en algunas instancias se está haciendo de hecho y obviamente sin ningún tipo de formación ni nada, y que también muestra las dos caras, porque a muchas les debe pasar que además que son trabajadoras del Estado, también acompañan a sus padres, madres o incluso un familiar con discapacidad a hacer. Entonces, pensar como cuando hablamos del cuidado, cuando hablamos de garantizar las precondiciones del cuidado, también garantizar la batería de trámites, consultas, gestiones, certificados, medicamentos, es también gestionar eso, y eso es tiempo, es energía, y muchas veces es un desgaste brutal porque no lo conseguís, porque tenés a tu mamá que está sin medicación hace una semana, ¿no? Entonces, creo que esta mirada que vos traes de pensar las infraestructuras del cuidado es mucho más que decir abran guarderías, es mucho más que decir amplíen la oferta pública de, por ejemplo, sala de 4 años cerca del barrio para que, como esto que contaba Pato hace un rato, no tenga que irme yo con mi hija, dejarla corriendo, buscar una guardería paga, privatizar el cuidado, ¿no? O sea, esta mirada amplia del cuidado que nos lleva también a ensanchar la cancha, dicho en términos futboleros, en un escenario donde cada vez esto se está restringiendo más. O sea, estamos en un contexto donde el año pasado estábamos con un proyecto adentro del Congreso que no se llegó a tratar, que es el Sistema Integral de Cuidados. Y hoy estamos en un, digamos, en un escenario donde se acortó todo tanto que justamente las discusiones, los diálogos, las agendas, como quieran llamarle, en términos de cuidado, cada vez se limitan más. Y, digamos, y todo esto está transcurriendo y sucediendo, y bueno, y lo que decía hace un rato, ¿no? El tema de muchas cosas que durante la pandemia se instalaron por el impedimento de poder circular, por el aislamiento, por los contagios, hoy por hoy es algo, una tendencia mundial. Cada vez más se digitalizan áreas del Estado y eso deja por fuera y excluye un montón de gente que no tiene dispositivos, no tiene conectividad, está en zonas rurales o incluso no sabe manejarlo. Te dice reconocimiento facial en el teléfono. ¿Y cómo hago eso? ¿No? Entonces, y todo esto involucra el cuidado. Entonces me parece eso un punto clave para tomar. Pero bueno, no quiero acaparar la palabra, veo varias manos levantadas y también comentarios en el chat. No sé cómo quieren organizarlo. Tenemos ahí la mano de Pato y no sé si alguien más había pedido mano por el chat. Y ahí tenemos a Ana. Así que Pato, Ana y vamos así pasando la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, Mari, por la disertación muy clara y práctica. Yo me quedé y me gustaría que me amplíes un poquito, porque a lo mejor yo no entendí. Cuando, bueno, estamos hablando del burnout, el síndrome de la cabeza quemada, fisurado, todo eso, después hablaste o relacionaste sobre la salud mental, que no existe según una médica sanitarista. ¿En qué sentido lo dijiste? Porque yo no lo entendí, como para poder relacionarlo. Muchas gracias, Mari. Si parece, vamos con Ana y después respondo, ¿te parece? Dale. Acá está. Buen día, ¿cómo están? Bueno, como dos cuestiones que me repercutieron. Una, la figura del varón en la cancha, ¿no? Cambiando los pañales, que hubo varias imágenes de los varones en la cancha con sus bebés. Y yo creo que más allá de si está bien, mal o cuestionar el tema de si dónde cambiar, porque sabemos que muchas veces las mujeres son las que se hacen cargo en su gran mayoría del cuidado de los niños, de las niñas, de los bebés, etcétera, se cambian los pañales donde se puede. Yo vivo en Tilcara, en la provincia de Jujuy, y acá, por ejemplo, es muy común que los sábados y domingos están los partidos y la liga interna, y no hay espacios, obviamente, van las mamás con acompañar a los futboleros, y no hay espacios para cambiar a los bebés, entonces se cambian ahí, digo. Entonces también una va encontrando cualquier lugar para cambiar a los pañales del bebé. Pero a mí me parece que más allá del tema de dónde se cambia, que esa sería quizás otra discusión, a mí me parece que es como se heroiza, no sé si se dice así, a
a la figura del varón con el bebé, ¿no? Porque salió en todos lados. Hubo uno que fue declarado el hombre del año, no sé, el hincha del año. Ese es el problema, ¿no? De lo que todavía la sociedad se emociona y hasta las mujeres romantizan a ese varón con ese bebé en la cancha, como diciendo, ay, mira, ¿no? Como, ay, es el hombre ideal. Bueno, me parece que ahí está el tema cuando hablábamos de masculinizar, como uno de los desafíos también, de que no sea una excepción a la regla y que no nos asombre y no nos enamore ese rol, sino que sea algo más habitual. Y también, ojo, porque esto de que el varón lleva a su bebé o a su niñito a la cancha no es menor, digo, sobre todo la cancha entendiéndola como un espacio que fue históricamente apropiado por el varón. Hoy ya está un poco más quebrantada ese espacio, lo hemos apropiado las mujeres y las diversidades hace mucho, ya por suerte yo soy una mujer bastante futbolera, entonces bueno, la verdad que también el análisis de lo que es el espacio del deporte, sobre todo el fútbol, es reinteresante para analizar. Y por otro lado, esta cuestión de cuando hablábamos de las personas las mujeres o las personas de la diversidad que quieren participar en otros espacios, ¿no? Y que, como políticos, sindicales, etcétera, y que obviamente al tener hijos, hijas, le puede costar mucho más la participación en estos espacios o está más limitada. Entonces yo pensaba que termina siendo que está mercantilizado el cuidado, ¿no? Y no sé si esa es la palabra, pero a ver, una mujer de bajos recursos o de los espacios populares, barrios populares, sí o sí va a buscar esta red comunitaria, si es que existiera, de espacios de cuidado para dejar a sus niños, niñas, ¿no? Ahora, yo pienso, una mujer de clase media que llega a un espacio de poder, como por ejemplo una diputada, una senadora, que seguramente va a hablar de estos espacios, yo dudo, sinceramente, que deje a sus niños, sus niñas en la guardería de una organización social del barrio. Y también esto de que muchas veces cuando no tenés dinero y necesitas dejar a tu bebé o a tu niña, a alguien a cargo para ir a trabajar, terminás buscando lo más económico, si tenés 2 mangos para pagar, por lo cual, digo, esto también hay que tener, no todo el mundo está preparado para cuidar a niños y niñas. Me pasó hace mucho tiempo, yo coordiné una organización, unas capacitaciones a quienes eran docentes y trabajadoras y trabajadores de los CDI. Y resulta que ahí nos encontramos con, acá en Jujuy, nos encontramos con personas que eran, ya terminó, docentes y que estaban preparadas, sobre todo eran mujeres, pero también preparadas para trabajar con infancias, pero también había personal que era de los municipios que no les interesaba, que se notaba que no tenían paciencia, digo, ¿cómo trataban a esos niños, esas niñas, no? Bueno, entonces uno termina cuando no tenés recursos dejándole a cualquiera y sabemos de hechos de violencia, no solo con las infancias, con adultos mayores y demás. Entonces, bueno, también traer esta cuestión de cómo lo mercantil nos atraviesa y que termina siendo un privilegio que tu niño o tu niña esté bien cuidada, y que después hablamos, no de lugares de privilegio, pero en el barro sucede otra cosa, ¿no? ¿A quién dejamos a nuestros niños, a nuestras niñas? Eso me parece interesante. Digo, no a quién dejamos en el sentido esto de que termina siendo siempre clasista, ¿no? Eso, gracias. No sé si se quedó muy claro. Bueno, corto, así podemos seguir dialogando. A Patricia lo de salud mental era Débora Ferrandini, que fue una generalista, murió muy joven. Ella planteaba en el sentido de que la salud mental no existe desde un punto de vista integral, o sea, hasta dónde, si uno tiene un burnout, es mental, pero bueno, ¿qué hace? Se desmaya, le baja la presión, digo, es físico también, esta idea de pensar tan cartesianamente lo físico, lo espiritual por un lado, y lo mental, perdón, lo espiritual, lo mental por un lado, y lo físico por otro. Bueno, la idea de salud es una salud integral, cuando uno está deprimido, no sé, se le cae el pelo también, o tiene úlcera, y no es que cuando uno está duelando le pasan un montón de cosas en el cuerpo, no es que en ese sentido era. Y después todo lo que dijo Ana recién, totalmente, esta idea de la romantización, a nosotros nos pasaba
en la UNAG, que todas las docentes y los docentes en algún momento estábamos con los hijos de nuestros alumnos en el aula, y una vez fue un profe varón que circuló en todas las redes, que estaba ahí, ¿no? Como y era, qué groso, y bueno, eso pasa todo el tiempo. Yo lo que planteé por ahí, no sé si quedó así, pero no quiero quedar como qué está bien y qué está mal, sino más bien como problematizarlo, no una cuestión de lo bueno y lo malo en términos morales. Y después todo lo que vos decís de lo comunitario me parece que es fundamental, porque un poco pensar en un sistema integral de cuidados era buscar esto de romper la dicotomía entre lo universal y lo focalizado, porque si no termina siendo políticas focalizadas de cuidado para quienes, o sea, berretas, ¿no? Como esta idea como ha pensado el Estado generalmente, ¿no? La política social es para aquel que no tiene una ciudadanía medio pelo, ¿no? Y que entonces, bueno, lo compensamos, y no pensar los cuidados, bueno, todos necesitamos cuidados, las políticas han de ser universales en el sentido de, y que las opciones comunitarias no sean para los pobres y las de clase media mercantiles, y por supuesto, a veces, eso no lo dije, pero está bueno que me lo mencionaras para aclarar, que cuando uno habla del trabajo de cuidados, implica considerarlo trabajo, visibilizarlo, monetizarlo, valorarlo, reconocerlo, profesionalizarlo y jerarquizarlo, ¿no? Me parece que esas dos cosas no las dije y son fundamentales con las infancias, con las vejeces, digo, ajustar a la medida de las necesidades, ¿no? Porque no todo el mundo se cuida igual y requiere los mismos cuidados, y está re bueno, sobre todo para pensarlo como ustedes, desde ser trabajadores del Estado, las distintas instancias de profesionalización, ¿no? Del Estado de acuerdo a los servicios que brinda, a las poblaciones a las que está orientada y demás. Siguen ahí, María Julia. Muy interesante. Yo no sé cómo puedo. Hola. Ahora está mejor. Ahora una Te se escuchamos. desconectó. Bueno, un poco cuando escuchaba sobre los cuidados, primero un poco no puedo dejar de pensar en que, bueno, por ejemplo, en nuestra militancia particularmente, nos ha traído por ahí algunas situaciones que nos han permitido reflexionar sobre la tarea de cuidados, ¿no? En esta organización social del cuidado que es familista, que está feminizada, es decir, la mayor carga le corresponde a las mujeres como mandato social, histórico, cultural. Entonces, por ahí con un reforzamiento importante en este último tramo, con un gobierno nacional que tiene un discurso tan férreo en contra de la mujer y de sus derechos y de sus situaciones, y por otro lado, con una pobreza que aumenta exponencialmente, cuyo mayor carga reside y va a impactar de lleno en todos los hogares, pero fundamentalmente en las mujeres, ¿no? Entonces, cómo hay políticas de cuidado que se han ido desfinanciando, que se han perdido completamente, creo de 40 políticas, creo que quedan vigentes solo 6. Entonces, ese deterioro a un sistema que ha costado muchos años, ¿no? Mucha lucha, mucho avance del movimiento feminista, que es de alguna manera el que lo ha puesto en agenda y el que ha permitido que se problematice. Entonces, me preocupa un poco el impacto de este último tiempo en contra de esas políticas de cuidado. Y quería comentar que escuchaba que las compañeras relataban, ¿no?, de la distinción del reconocimiento entre hombres o de una sociedad hacia conductas que están de alguna manera impuestas para las mujeres. Entonces, cuando la hace un hombre hay que destacarlo, como por ejemplo este premio BES, que fue un premio internacional, que le dieron a este hincha argentino por dar la mamadera en una de las tribunas de una cancha argentina. Entonces creo que, y no ha sido un reconocimiento nacional, ha sido un reconocimiento internacional. Eso por un lado. Y por el otro, relatar brevemente, por ejemplo, desde nuestro sindicato, o sea, cómo por ahí nos cuestan algunas cosas, cómo nos cuesta hablar de cuidados con los compañeros, que los compañeros por ahí comprendan que las cosas se pueden hacer de otra manera.
Y lo digo particularmente por esta doble y esta triple jornada que tenemos las militantes, que somos trabajadoras, militamos, tenemos tarea de cuidado, y bueno, y por ahí teníamos reuniones en las que asistíamos todos, mujeres, varones, compañeros, y con nuestras hijas, con nuestros hijos. Y cómo les cuesta por ahí a los compañeros varones que haya niños, cómo no hay mucha tolerancia por ahí, paciencia, para que esos espacios de reunión o de asamblea puedan de pronto, porque si las compañeras no van con sus hijas no pueden participar. Entonces por ahí hasta eso también cuesta, ¿no? Así que bueno, eso quería comentar. Bien, no Gracias, sé María si- Julia. No sé si teníamos alguna otra intervención o pedido de mano. No, yo no veo, pero quería decir algunas cositas. Aprovecho que no Adelante. tengo una mano levantada. No, me parece interesante lo que planteaba ahí la compañera docente, y en relación a los desafíos, o sea, y un poco ahí María Julia también aportaba este momento tan particular y difícil que estamos viviendo con este gobierno que también podemos ver en relación a los despidos del Estado, a las áreas también que ha cerrado, o sea, cómo eso ha repercutido sobre todo en las provincias, en lugares donde, por ejemplo, cerrando todos los lugares de atención, como los CDR, los centros de referencia, eh, y dejando nada, a las personas en esos lugares tan alejados y que muchas veces no tienen, digamos, otros dispositivos o otros espacios de atención. Bueno, ha sido particularmente dañino en ese sentido, ¿no? Flora comentaba ahí, bueno, en relación también a cómo repercute en la salud para las compañeras, compañeros de PAMI o de ANSES que tienen que atender situaciones complejas con este gobierno que está atacando justamente, digamos, a sectores tan vulnerables. Yo sumo ahí, bueno, y por ahí está conectada nuestra compañera Fer Fuentealba, lo que ha pasado con la línea 144, ¿no? O sea, donde ha habido tantos despidos y donde también, digamos, el ataque y la eliminación de todas esas áreas de género o diversidad, cerrando en muchos lugares, pero bueno, en particular con el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el impacto ha sido muy fuerte en este sentido, ¿no? Entonces eso tiene una clara repercusión. Bueno, las compañeras ahí han hecho un estudio y han planteado y se han presentado también en el Congreso, mostrando tanto los números y haciendo un balance de todas las políticas que se llevan adelante y lo que implicó este ataque y este cierre del gobierno, ¿no? En el sentido, no sé, los planes acompañados. Bueno, después Fer, si quiere, puede, ahí la invito a que hable y comparta un poco esto, pero eso por un lado, o sea, que cuando hablamos para los desafíos, digo, cuando hablamos bueno, de cuidados y de lo que, no sé, nos tendríamos que proponer, plantear o pelear o qué políticas llevar adelante. Es decir, estamos en un momento que, bueno, es totalmente diferente, como decía Flora, bueno, pasamos de un año de estar discutiendo un proyecto de cuidados integral, etcétera, o sea, de ver, bueno, cómo se armó ese proyecto, cómo se presentó, o sea, a nivel ATE también, es decir, en cuanto a licencias, estábamos discutiendo y
habíamos elaborado una propuesta bastante ambiciosa e integral de ampliación de licencias o de generación de nuevas licencias, y bueno, todo eso no solamente quedó trunco, sino que pasamos a una situación de bueno, completo ataque y defensiva. Entonces, me parece que hay un montón de cuestiones que por ahí, nada, lo debatíamos en otro contexto, me parece. Entonces, tendríamos que reevaluar un montón de cuestiones y evaluar la situación política en la que estamos ahora para decir, bueno, es decir, no es que partimos del mismo lugar, sino que hay un montón de cuestiones que hemos perdido y que estamos peleando para no seguir perdiendo. Entonces, y también a nivel, digamos, bueno, a nivel de la organización, a nivel de los espacios también sindicales, habíamos planteado un montón de cuestiones que en ese sentido sí, me parece que no se han perdido. Bueno, la necesidad de que no se pongan plenarios o reuniones políticas en momentos o el horario de salida del colegio o bueno, no contemplar esas situaciones o ahora mismo, ¿no? Que estamos en cierre de años, bueno, eso, contemplar que están los actos escolares, están esas situaciones. Pero bueno, esto quería perdón que me extendí un poquito, plantear esto, lo de la situación que estamos viviendo a nivel como trabajadores estatales, sobre todo a nivel de los trabajadores del Estado Nacional, de los y las trabajadoras. Si bien también en muchas de las provincias ha habido un ataque y un también cierre de ministerio, etcétera, como se planteó a nivel nacional. Gracias, Silvia. Y sí, no sé si Fer, que está por ahí, tenés buena conexión y querés también compartir algo. En realidad, sumar a lo que comentaba Silvia, tenemos un retroceso de un gobierno negacionista donde ataca la mayoría de los derechos conquistados, de lo que tiene que ver desde de géneros y diversidades, donde lo que busca es directamente eliminar los programas, achicándolo lo máximo posible hasta incumpliendo las leyes internacionales y nacionales con las que estaba comprometida la República Argentina. Como trabajadores y trabajadoras, no solamente como militantes de los feminismos y las diversidades, como trabajadoras estatales también estamos siendo vapuladas con esto de este examen de idoneidad que no tiene nada que ver con las tareas que desarrollamos. En ningún punto habla de nuestra temática especial con la que trabajamos todos los días. O sea, no están evaluando nuestra idoneidad para nuestro puesto de trabajo. Están evaluándonos como trabajadores estatales dentro de la misma discriminación y esa vara de doble filo con la que miran todas las políticas públicas del Estado. Y en ese mismo contexto también es bastante complejo poder hacer los análisis de cómo avanzar frente a las políticas de cuidados. Está todo parado, está todo atacado, porque está mal mirado por este gobierno que es negacionista. Y lo que estamos tratando de hacer es resistirlo de la mejor manera posible, armando redes y sosteniéndonos entre nosotras, es desde todos los ámbitos, porque no solamente con la destrucción del Ministerio de Mujeres es que se vino abajo, fue una cascada lo del Ministerio de las Mujeres que lo sigue haciendo bandera, porque ni siquiera habla de las mujeres, sino que habla de la mujer, como que hay una sola manera de ser mujer.
sino que en todas las provincias, en los municipios, se notó y se vio este retroceso y esto impacta también en las personas en cada rincón del país. Así que nada, solamente poder comentar un poquito de eso, pero sí lo más importante es que nos encontremos y que podamos estar armando redes y sosteniéndonos también entre nosotras y no perder lo conquistado desde lo simbólico, que no nos ataquen y nos ganen también desde ese lugar. Estaba leyendo, gracias compañeras por sus Quería, intervenciones. Estaba el chat leyendo. Jess, Jessica, yo quería ¿decías? sumarme a... Hola, soy la ciega del grupo. Bueno, yo quería decir en cuanto a los lugares, a los espacios, que hay que tratar de reconstruirlos, pero también hay que reconstruir el pensamiento de las instituciones, porque ahí dentro hay hombres también que tienen un pensamiento muy masculino, muy masculinizante y, y de alguna, y de alguna manera, si por más espacio que haya, si no tenemos esa reconstrucción de una redestructuración, sería redestructuración eh, machista, por más espacios que haya, quizás no se logren eh, los logros que queremos. Y en este gobierno particular que tenemos ahora a nivel nacional, eh, en muchas cosas impide, ya no está el Ministerio de la Mujer, ya no está INADI, entonces es muy difícil construir redes o reconstruir esas redes que habíamos logrado. Bueno, es... Gracias Jessica, gracias a todas las compañeras, José acá en el chat. Flora, ¿vos querías decir algo? No, me quedaba pensando en esta reconstrucción que hacían Silvia y Fer en términos de pensar cómo hubo un corrimiento también en la cuestión discursiva y en la cuestión de las agendas, donde hoy, digamos, se está peleando por justamente que no despidan a una compañera más, a un compañero más, o incluso bueno, algunos de los compañeros lo que aparecía ahí en el chat, ¿no? Todos los amparos que están haciendo desde ATE para que, por ejemplo, digamos, no echen a personas que entraron por el cupo trans. Digo, eso también habla de una mirada claramente en términos de lo que se había logrado y lo que se había logrado en los espacios con mucho trabajo, digamos, y eso también implica pensar cómo los retrocesos llevan a que la agenda cotidiana cambie de plano, ¿no? Cambie totalmente de plano. Eh, pero al mismo tiempo sabía en la estructura de la clase, María, que vos habías traído un instrumento que es como central, porque muchas veces nos dice, bueno, pero ustedes qué datos tienen, ¿no? O cómo fundamentan esto, los ejemplos que fuimos poniendo aquí, que los mencionaba Ana, María Julia, recién la intervención de Jessica, digamos, o sea, cómo... ¿Por qué dicen que cuidan más las jornadas laborales? Y acá hay algo fundamental que trae María, que es desde la economía feminista se creó esta herramienta que es justamente una herramienta metodológica que se logró incluir en su momento como unos módulos dentro de, el INDEC. En su momento teníamos unos datos antiguos, luego se lanzó en el gobierno anterior una encuesta que llevó mucho tiempo, que justamente fue tener una encuesta de uso del tiempo a nivel federal, y también cómo esta herramienta nos permite de modo sectorial, en diferentes sectores y de poblaciones, medir justamente el uso del tiempo para el trabajo de cuidados no remunerado. Y María justo traía un ejemplo concreto y me parece que está bueno verlo también en clave de herramientas, que siempre tratamos de que cada instancia de este curso sea diagnóstico,
trabajar nociones y conceptos y también pensar herramientas concretas, ¿no? Cómo medir, cómo llevar esto a la práctica, cómo hacer un ejercicio concreto que nos permita tener datos. Así que por ahí entramos en este último tramo de la clase. Obviamente estamos atentas al chat, a diferentes intervenciones que vayan surgiendo y preguntas para presentar este trabajo, María, que también nos da algunas claves de cómo pensar los datos concretos en términos al uso del tiempo. Sí, y además de presentarles el instrumento, me parece interesante porque incluso el mismo instrumento en una nueva coyuntura, que es esta que estaban mencionando las compañeras, una coyuntura tan negativa, justamente me parece que está bueno, a veces hay que, ¿no? Como que cambiar de acuerdo a qué proponen, cambia la agenda, pero nosotros no perder de vista por ahí la coyuntura y no perder de vista el objetivo final, que sería tener un sistema integral de cuidados, gobierne quien gobierne, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo inmediato y lo de más largo plazo, y cómo estas tipos lógicas actuales, ¿no? Plantean esta cuestión de los datos, de la información, basurean y ningunean la jerarquización y la profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Bueno, me parece que este tipo de herramientas y producción de cosas puede servir para salir a discutir, ¿no? Y a todo eso con datos, con todo lo que significa hoy la cuestión del dato. Como decía Flora, el instrumento son las encuestas del uso del tiempo. Argentina hizo una prueba en el 2013 y después en el gobierno anterior se hizo la primera vez la encuesta nacional de uso del tiempo, con la idea de la calculadora, ¿no? De poder calcular entonces en dinero que todo nuestro tiempo dedicado a los cuidados cuánto vale, pero también para visibilizar y actuar en función de eso. Entonces nosotras en la universidad, con 4 universidades del conurbano, hicimos una adaptación con algunos elementos de la encuesta nacional de uso del tiempo para poder hacerla comparable, y hicimos una propia para el personal docente y no docente de las universidades, y conocer un poco, bueno, en qué se va el tiempo de los y las trabajadoras para, en función de eso, elaborar algunas políticas. Así que yo les voy a compartir un poco que también se los compartimos el documento, es como algo, digo, pueden hacerlo en parte, no importa, digo, pero me parece que es una forma como de bajar. Las encuestas nacionales o las encuestas sobre uso del tiempo preguntan sobre el tiempo del día anterior, ¿no? Cuando la persona va a contestar, por eso hay que tratar de que se administre en un día de la semana, para que el día anterior no sea el domingo, ¿no? Que generalmente uno por ahí no hace un uso del tiempo como de lunes a viernes. Entonces, si ustedes ven acá, bueno, el día de ayer fue día laborable, no laborable, qué día fue, y en función de eso se va preguntando en categorías de horas cuánto se le fue dedicando a distintas actividades, ¿no? Y entonces ahí está la cuestión del trabajo remunerado, la cantidad de horas, el traslado. Nos pareció que en universidades del conurbano o en áreas metropolitanas extendidas, que pueden ser el área metropolitana de Buenos Aires o otras áreas metropolitanas del país, como la cuestión del trabajo, del traslado al trabajo, también es parte de la jornada laboral y tiene que ver con la cuestión del cansancio y un montón de cosas. Entonces la cuestión del traslado. Preguntamos sobre los espacios recreativos y el tema del ocio, y preguntamos sobre la cantidad de horas que en el día anterior también se dedicaban a dormir y a descansar, porque esto que decíamos del burnout, y eso muchas veces tiene que ver con que el tiempo sabemos que es finito, y a qué le terminamos sacando tiempo, al descanso, ¿no? Entonces esto, cuando hablamos de las consecuencias en la salud, muchas veces tiene que ver con que las personas terminan durmiendo muchas menos horas de las que deberían. Bueno, y otro tipo, acá como era en la universidad, le preguntábamos a qué otro tipo de actividades que no fueran solamente dar clase o el trabajo específico por el cual, digamos, están en su convenio de trabajo, le habían podido dedicar a otro tipo de cosas para conocer un poco el funcionamiento institucional. Lo mismo de cuánto tiempo le habían dedicado a la participación política, gremial, sindical, estudiantil, etcétera. Acá está el tiempo de justamente lo que llamamos como carga de cuidados, trabajos de cuidados, que a veces es también toda una discusión si se incluyen o no las cuestiones de la limpieza, el aseo, la reproducción del hogar, ¿no? Entonces ahí cuánto tiempo le dedicaban a la limpieza, aseo, arreglo de ropa, preparar y servir comidas, comprar
reparar cuestiones del hogar, el cuidado de mascotas y plantas. El tema de las mascotas es un tema también que está en discusión, si es tareas del hogar o es cuidados de personas, que pueden ser personas no humanas, digo, atravesado por un montón de debates. El tiempo dedicado al apoyo escolar de miembros del hogar. En el caso de los resultados de esta encuesta, las diferencias de género entre esta específica, ¿no? De apoyo a tareas escolares de otros miembros del hogar, es asombrosa, los resultados que nosotros obtuvimos. Cuidado de niños que no sean necesariamente hijos, esto también lo pusimos ahí así, en menores de 15 años en el hogar, porque muchas veces, digamos, uno no puede partir de suponer que el hogar está compuesto por la familia tipo mujer, varón, niño, niña y perro labrador, ¿no? O sea, sino que puede haber niños en el hogar y se pueden cuidar niños que no sean los hijos propios, que pueden ser los hijos de la pareja, lo que fueren, adoptados. Y otra cosa muy importante que esto empieza a visualizar es el cuidado de las personas dependientes, con alguna discapacidad, adultos mayores que requieran algunos cuidados, porque no siempre también está muy discutido en el campo de las vejeces, y que existe una persona de más de 60 años implica necesariamente que esa persona requiere de cuidados, pero bueno, muchas veces sí, o qué tipo de apoyo necesita. Bueno, la cantidad de personas que viven en el hogar, la cantidad de hijos. El tiempo dedicado a los traslados, ¿no? De las otras personas del hogar, en el caso de la importancia de las jornadas simples o completas en la escolaridad, que hoy cuando hablábamos esto de la mercantilización, la cuestión de, en tanto y en cuanto las escuelas públicas no tengan jornadas más extendidas, cómo se resuelve la cuestión de cómo se resuelve la cuestión de la escolaridad de los chicos y chicas cuando, digamos, por ahí estamos controlando solamente 4 horas, si eso se hace solamente a expensas de que trabajen más las y los docentes, o estamos hablando de otro tipo de cosa. Bueno, eso también estaba medido. Esto me parece muy importante cuando hablábamos de la carga mental. ¿A quién le avisan en caso de haber una emergencia en la escuela? ¿No? Esto de la disponibilidad de poder salir del trabajo, no salir, bueno, ¿te llaman a vos o llaman a cualquiera de los dos padres o a quién llaman? El traslado de los menores, bueno, fue una discusión si poníamos menores o no, por la idea del adultocentrismo de considerar a los menores como menores, ¿no? Todo es como discutible, está bueno como elaborar los propios dispositivos, las propias encuestas, porque implican ponerse a pensar cómo preguntamos esto, lo preguntamos, ponemos menores, no ponemos menores, o sea, me parece que todo ese proceso ya contribuye a la problematización. Las actividades extraescolares, estamos en un modelo todavía donde un montón de las actividades extraescolares o son comunitarias o son mercantilizadas. Bueno, eso también tiene que ver con discutir los cuidados y decir, bueno, qué puede entrar en la escuela, qué no, la cuestión deportiva, para hablar del bienestar en general, lo artístico, todo el resto de las actividades que no son necesariamente las escolarizadas. Bueno, y acá un poco se preguntaba por lo que sí tiene la institución para brindar cuidados, y acá nos encontramos que muchas veces las poblaciones de las instituciones, en nuestro caso las universidades, no conocen enteramente los servicios que la propia institución da en términos de cuidados, ¿no? Entonces ahí hay como una cuestión de por qué no conocen, están funcionando bien esos servicios o no están funcionando bien, cuán democrático es su acceso. Esas son cuestiones que implican una discusión institucional en cada lugar. Bueno, hicimos el lactario, pero ¿va la gente o no va la gente? ¿Qué pasa con eso? Y después, otra cuestión es como poner en el imaginario cuáles son los servicios que se pueda brindar, porque a veces nosotras, las personas que tenemos algunos cuidados a cargo, podemos pensar en cuáles son las formas de resolver esos cuidados, pero muchas veces no existe esto de, bueno, y que entonces, ¿qué se puede ofrecer? ¿No? O sea, porque está, como decíamos al principio, tan internalizado, que es una carga de las mujeres personal, debido a su biología y a su destino, que es difícil pensar, esto no es una responsabilidad mía, sino que es una responsabilidad social, y entonces podría resolverse de tal modo concreto, ¿no? Esto de poner el imaginario, ponerle palabras en proyectos, en propuestas concretas, también es un ejercicio bien interesante. Si pudiera, entonces estaba
hasta ahí la medición del tiempo, toda la cantidad de horas del día anterior que se le dedican a las distintas cosas. Entonces ahí, si uno tiene una encuesta binaria o por géneros, por 2, 3 géneros, lo que sea, ya uno va a tener la distinción, ¿no?, entre el uso del tiempo, y es una medida súper contundente, ¿no? O sea, decir, bueno, los varones le dedican tanto tiempo y las mujeres le dedican tanto otro tiempo. Otra de las cosas que seguramente da como resultado este tipo de encuestas es la superposición total de tareas, porque si uno junta las horas, no, son siempre mucho más que 24 horas. Otro elemento central es cómo va disminuyendo las horas dedicadas al descanso o a todo lo otro de la vida, ¿no? Entonces esto de que en algunos países se está empezando a plantear en la disminución de las jornadas laborales, de la semana, bueno, cómo tiene que ver todo esto, la cantidad de horas que nos demandan un montón de tareas y qué poco tiempo nos va quedando para todo el resto de la vida. Después, entonces, de todo esto, de cómo se usa el tiempo, nuestra encuesta puntualmente preguntaba por qué servicios les gustaría tener, disponer. La pregunta es si pudieras incorporar un servicio que no tenga tu universidad, tu lugar de trabajo, ¿cuál sería? ¿No? Entonces, un poco también conocer ahí qué es lo que proponen las y los trabajadores de las instituciones. Después una pregunta puntual sobre discapacidad, y esto me parece muy importante. Hay poca información sobre el amplísimo mundo de las discapacidades, ¿no? Porque uno piensa en discapacidad y piensa en los lugares más comunes, ¿no? De una persona que vive con una discapacidad que por ahí, no sé, anda en silla de ruedas, pero hay un mundo muy amplio y que es necesario conocer en su heterogeneidad para poder incorporarlo incluso al mundo del trabajo. Porque sabemos que si bien existe un cupo por discapacidad, es muy limitado y está como súper disociada la cuestión de la discapacidad y el trabajo. Bueno, la encuesta la van a tener a disposición solamente para de inspiración, qué sé yo, ¿no? Una herramienta concreta, posible, porque nosotros lo pudimos hacer, o sea, no es que es una cosa, se puede hacer mucho más chiquitita, pero que brinda datos muy fuertes para empezar a discutir algunas cosas, para tirar como la pelota, ¿no? Me parece que en ese sentido, después uno con esos datos puede empezar a pensar cómo construye un indicador que permita ver, digo, después mil cosas, pero en principio me parece que es una herramienta que permite poner en datito duro todo eso que sobre todo las mujeres trabajadoras vivimos y que muchas veces es difícil de empezar a poner en palabras y más aún en datos, ¿no? Esto de la continua, a pesar de todo lo que estamos discutiendo ahora, se sigue pensando como privatizado, feminizado, y más aún en un contexto, como ustedes señalaban, que quiere volver a, digamos, insistir con eso, con la maternalización de las mujeres, ¿no? Con la biologización de los comportamientos y demás. Entonces, bueno, una cosita en medio de la adversidad que por ahí contribuye en algo a, por lo menos, a nosotros nos pasó que además en el momento que se estaba haciendo la encuesta, generaba, bueno, la gente que recibe la encuesta y se pone a pensar en eso, ¿no? Entonces es como también un cambio permite empezar a que pase algo. Así que bueno, no sé, yo se las dejo y se verá, ustedes verán. No yo. Gracias, María. Ya estaban preguntando por la encuesta, así que ya generó interés, sobre todo porque siempre los instrumentos permiten readecuarlos o repensarlos en otros contextos y escenarios. Ahí había también comentarios en el chat sobre la importancia de los espacios de cuidado en lugares atípicos o donde habitualmente no hay. Así que, bueno, tengan en cuenta que estos materiales, el video que mostró María al inicio y todo está en nuestra carpeta de la clase 3 con la hoja de ruta y con los documentos adjuntos. Cualquier cosa, si hay algo que no encuentran o se pierden, pueden escribirle a sus tutoras, que antes de hacerles el pase a las compañeras de ATE para el cierre en estos minutos finales, quiero agradecer muchísimo al equipo de tutoras y tutores que tenemos, son un lujazo, están ahí, aunque sea levanten la manito así, todas las ven, Marce, Nati, Fer, Alberta, Ailín, está también
Claudia, bueno, unas cracks, Jorgelina, Fabi, Melisa, digamos, nos están acompañando. Ailén también, que está con horario laboral y trabajando también con una oreja acá, digamos, o sea, es un esfuerzo enorme y a Nati también creo que la mencioné, no sé si me olvidé de alguien. Pero bueno, agradecer muchísimo y les paso el cierre a las compañeras de ATE en este fin de año intenso. Y yo una cosita antes que quedó medio en el chat ahí arriba, creo que era José el que planteaba el tema de la discusión de algunas licencias. En ese sentido, a nivel nacional sí hemos planteado distintos tipos de licencias que tienen que ver, bueno, en su momento se logró la licencia por violencia de género, la licencia para tratamiento de salud integral, bueno, que tiene que ver cuando se logró el cupo trans también, para las personas trans que puedan tener una licencia especial en ese sentido para sus tratamientos. Y bueno, esto que plantea en relación a las licencias que no tienen en general para cuidados de personas familiares que por ahí no son familiares biológicos, entonces no están contemplados, bueno, también ha sido un reclamo y siempre se tiene en cuenta eso a la hora de, bueno, de seguir planteando nuevas licencias en este sentido. Así que eso, decirle que tomamos nota en ese sentido. Bueno, yo le voy a pasar la palabra a Clarisa Gambera, nuestra secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, que quiere en esta última clase de este año dar un saludo ahí para todas y todos. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ahí tomar la propuesta y comprometernos por ahí desde la Secretaría que podemos arrancar el año intentando implementar esta encuesta y darle una vueltita a nuestros universos que son distintos. Tenemos compañeras municipales, tenemos personas del Estado nacional y provincial. Podemos pensar en esos universos para bajar especificidades, ¿no?, de cada una de esas situaciones, porque ahí decía María, y está bueno que hay algo de situar cómo pensamos la encuesta y los cuidados que se va enriqueciendo a medida que en cada lugar vamos charlando con las personas y nos van planteando problemas. Contarles también que muchas de las licencias que logramos discutir, algunas incorporar y otras planchadas con la llegada de Milei en el ámbito paritario, surgieron de estos encuentros, de problematizar y imaginar y crear a partir de demandas o de necesidades cláusulas posibles para meter en convenios colectivos. Ganar tiempo para cuidar tiene que ver con pensar cómo eran esas redes de cuidado o esas estrategias que son diversas, que no son las mismas con las que se habían pensado por ahí los convenios colectivos antes, que no necesariamente están atadas a la escolaridad y a los horarios escolares, y eso lo fuimos aprendiendo en la conversación. Entonces me parece que una conversación en un tiempo muy hostil, contarles que esta semana nos están llamando compañeras del SENASA y de Desarrollo Social, porque les están diciendo que los jardines, que eran una conquista histórica que algunos sectores habían logrado y que en otros veníamos demandando, de esos dos organismos van a entrar en obra sospechosamente en enero y no vimos ningún plan de obra. En todos los sectores de trabajo del Estado Nacional están peligrando los jardines. Así que, bueno, es un momento difícil porque por un lado avanzamos, lo que venimos diciendo desde la primera clase, avanzamos en pensar y en profundizar algunas reflexiones y establecer demandas nuevas a partir de nuestras necesidades, y el gobierno nacional viene con una corriente para el otro lado, así que muy preocupadas con la posible pérdida de 2 espacios que habían sido ganados, en este caso SENASA, y vamos a estar averiguando y qué presentaciones se pueden hacer. También está la amenaza del cierre del jardín maternal de la televisión pública, no sé si vieron,
y ahí el sindicato está rodeando ese conflicto. Las salas de jardín maternal tienen que ser una bandera sindical, no es una bandera de las mujeres, es una bandera del conjunto. En algún momento, hace muchos años, discutimos en algún jardín nuestro que habíamos conquistado, se priorizaba a las compañeras mujeres trabajadoras como si los compañeros no tuvieran a cargo personas, lo que terminaba siendo rarísimo porque volvíamos a nosotras mismas a cargarnos con qué era nuestra tarea del cuidado y logramos que ese requisito de ingreso que ponía prioridad a las mujeres se barriera, porque el cuidado es una responsabilidad colectiva. Pero bueno, contarles estas 3 alertas en relación a los jardines en los edificios públicos que queremos defender, la preocupación que está generando en las compañeras, porque aparte las están dejando fuera de la posibilidad de inscribirse. Las inscripciones para el sistema fueron en octubre. Si a vos te avisan ahora de sopetón que tu jardín cierra, vos no te inscribiste en ningún jardín público. Así que bueno, pensando en esta situación que nos acabamos de enterar, decirles eso, que tomamos la posta, que nos comprometemos al 2025 a darle una vuelta para trabajar en todo el país esta encuesta que está buenísima. Agradecerles un montón a nuestras compas de ATE que están bancando esta formación, las tutoras y nuestro equipo, y a las compañeras que están conectándose en una semana muy complicada, con mucha conflictividad y también con muchos cierres escolares, porque les cuento que hacer paro, dar exámenes para las compañeras nacionales y tener que ir a la entrega de los diplomas de los IGES está sucediendo todo en la misma semana, y es complejísimo. Así que bueno, nada, agradecerles a las compas de la Facu ahí en Flora, a todo el equipo. Muchísimas gracias, porque para nosotras siempre son una alianza amorosa, estratégica y poderosa, que queremos y que tenemos hace mucho tiempo. Así que agradecerles un montón, desearnos feliz año, desearnos que nos abracemos colectivamente, que nos tenemos, compañeras, que está siendo muy difícil, que en todos los cierres que voy las compañeras están angustiadas y llorando, pero a la vez agradeciéndonos. Estar organizadas y no estar solas es la clave para transitar este tiempo, y acá esa es la propuesta también. Esta acción es una acción política en ese sentido, no es una formación clásica, no estamos yendo a la facu sueltas, estamos en nuestro sindicato organizándonos para pensar política, problematizar nuestra vida privada y hacer la política y pensarla juntas. Así que agradecerles muchísimo el esfuerzo a todas, muchísimo, muchísimo. Gracias, Clary. Y bueno, total sintonía este cierre que traías con lo que fuimos viendo a lo largo de la clase con María. Agradecerle muchísimo a María Pocio, incluso esta mirada que trajiste en torno a la salud también y cómo se conecta también la falta de cuidados o el tener mucha carga de cuidados con nuestra salud también, muchas responsabilidades mentales, materiales en torno al cuidado. Y es un fin de año re complejo, y logramos organizar este espacio que, como decía Clary, es una acción política, es un espacio de compartir saberes, pero también una acción política en un contexto súper adverso. Sabemos del esfuerzo que hace cada uno para conectarse los viernes, y las profes que están ahí sosteniendo la cuestión curricular, porque cada clase está pensada, cada material está elegido cuidadosamente. Esta encuesta que nos trajo María es un laburo de mucho tiempo, muy trabajado, y que bueno, seguramente puede ser un insumo, como decía recién ella, para estos tiempos que son tan adversos, pero aún en esta adversidad, y como dice una poeta, a pesar de todo, estamos justamente insistiendo, trabajando de esta pedagogía, y bueno, con este cariño que además nos tenemos, porque con muchas no nos vemos todo el tiempo, pero ese amor está intacto, y digamos, es un modo de cómo hemos construido este proyecto. Así que bueno, desearles mucha fuerza a las compañeras que están iniciando y compañeros que están con los exámenes. Vi ahí ATE bancando la parada, todos en esos momentos de que están ingresando a los exámenes, en un momento de egresos, de cierre de año, de cómo la vida transcurre, y la vida de los cuidados transcurre con sus tiempos, ¿no? Y esta etapa es la etapa de niños que terminan escuelas, que terminan la escuela secundaria y cierres. Así que bueno, mandarles todo el cariño y decirles que este curso entra en un breve receso, justamente para
acomodarnos de cara al 2025, como lo habíamos planificado. Los programas que cada uno tiene en sus casillas dicen que nos volvemos a encontrar en marzo. El 14 de marzo es nuestra próxima clase. Ahí vamos a estar nuevamente con compañeras de la UNAG que nos van a estar acompañando. Estamos en el mes del 8, seguramente va a ser un mes súper movido y sabemos que desde sus espacios van a estar con la cabeza puesta en el 8, por eso decimos el encuentro hacerlo post 8 de marzo, el 14, y previo a ese encuentro ya van a recibir una comunicación de parte de sus tutoras, estén atentas a spam, a veces se va, como es un correo desconocido, por ahí se va a la casilla de spam para recibir los materiales, la comunicación e incluso cualquier interacción que quieran tener previamente, si se perdieron alguna clase, si la quieren ver en vacaciones. A veces pasa que nos perdimos algún contenido o alguna parte y se nos pierden los correos. Así que sepan que las tutoras estarán ahí y los tutores atentos, que la comunicación no se pierde, digamos que por más que la clase la tengamos luego de este receso, estamos en contacto y desde el equipo de coordinación, con Fer, con Alberta, con Silvia, con Nati, que somos ahí el team de coordinación para acompañarles, también vamos a estar súper atentas a cualquier requerimiento que tengan e incluso algunas pidieron certificados y demás. Así que buen cierre del año. Les mando un abrazo enorme. Gracias de nuevo, María, por acompañarnos en esta última clase del año y bueno, a todas las compañeras que estuvieron presentes y nos pudieron acompañar, y a quienes ven esta clase con delay también les deseamos un buen cierre de año y que puedan tener, aunque sea una etapa de descanso, un momento de descanso después de lo que ha sido este año continuado, que mi sensación es que arrancó en diciembre del año pasado, ¿no? O sea, no cortamos. Así que, Silvia, a los comandos, ¿qué dice? Todo perfecto, técnicamente está todo organizado, va a quedar esta clase grabada. Sí, todo perfecto, ahí voy a detener la grabación. Un saludo, sí, muchas gracias, compas, por estar y bueno, y esperamos que el año que viene ahí redoblar las fuerzas, seguiremos resistiendo. En el gazebo ahí de ATE, acá en Cava, acompañando a las compas y les compas que están dando los exámenes. Un abrazo y bueno, y sí, felicidades y tratemos de pasarlo lo mejor posible. Y felices vacaciones.